consideración del punto, permítame intervenir en primera instancia. Solo para recordarles que en los días pasados, luego de la firma del convenio de colaboración que este instituto suscribió con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que dicha instancia ha realizado un despliegue ministerial para poder operar a lo largo del día de la jornada electoral para atender de manera expedita las denuncias de acciones que puedan constituir delitos electorales. Este despliegue ministerial supone que inició, por cierto, 2 días antes de la jornada y va a concluir 2 días después, inició pues el 5 de junio y va a concluir el 9 de junio, implica un despliegue con presencia de 32 elementos del personal administrativo de la FEPADE, 1 en cada junta local del Instituto Nacional Electoral, de 32 agentes del Ministerio Público, 1 en cada junta local del Instituto Nacional Electoral, 2 miembros de dicha Fiscalía en el Consejo General, 3 miembros de dicha instancia en el Centro de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral y 1 integrante de la FEPADE como parte del Grupo de Coordinación en Instalaciones Estratégicas. Las denuncias, de acuerdo con lo que la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral han convenido, pueden realizarse no solamente en dichas instancias del despliegue ministerial de la FEPADE, sino también en las delegaciones en cada una de las 32 entidades federativas de la Procuraduría General de la República. De manera adicional, se pueden presentar vía telefónica en FEPADETEL, es decir, en el 01800 833 7233, o bien también, como fue convenido con dicha instancia, a través de IFETEL, o bien por correo electrónico en fepadenet@pgr.gov.mx, o bien finalmente en cualquier ministerio público. Entiendo que es probable que haya acusaciones en este punto del orden del día o planteamientos que eventualmente supongan un delito electoral. Aprovecho esta intervención para recordarles el despliegue ministerial de la Fiscalía de Atención de Delitos Electorales, que es la instancia ante la cual se tramita la persecución de toda infracción en materia electoral a la normatividad penal, es decir, a la Ley General de Delitos Electorales. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su disposición el uso de la palabra. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el licenciado Francisco Gárate, representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Ahora sí hay que pedirla rápido antes de que nos la quiten. Bueno, yo quiero con toda seriedad abordar un tema que escasamente dibujé en mi pasada intervención y que tiene que ver con el cumplimiento de lo que establece el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece en su numeral 4 que el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones, actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismos electorales. Esta disposición, por supuesto, tiene un propósito, un objetivo, que es permitir que los ciudadanos en este lapso de 72 horas que media entre la conclusión de las campañas y la jornada electoral puedan tener un espacio de descanso, de reflexión de lo que los partidos políticos hemos venido diciendo, haciendo, proponiendo, contrastando durante
la campaña electoral. Y por ello en este espacio, con este propósito, se impide que los partidos políticos estemos realizando actos de proselitismo electoral. Quiero señalar que lamentablemente el Partido Verde Ecologista de México en estos días ha venido violentando la ley, lo que ha obligado a que varios partidos hubiésemos ya presentado una queja que hoy, en el transcurso de la mañana, del mediodía, la Comisión de Quejas ha resuelto, concediendo, por cierto, medidas cautelares. Mi tema es que qué tan efectivas van a ser estas medidas cautelares, qué tan rápidos podría ser este Instituto Nacional Electoral para verdaderamente compeler al Partido Verde Ecologista de México a suspender esta campaña, que además no se está limitando solo a tweets, está en call centers, en mensajes de SMS, en pantallas, ya sea en el Metrobús o en elevadores, robots en las madrugadas, llamadas con mensaje del actor Raúl Araiza, publicidad dirigida en Facebook y Twitter, y tweets pagados, por supuesto, por los futbolistas y artistas que fueron el motivo de esta medida cautelar. Es un asunto que a mí me parece relevante porque, muy relevante, y que por lo menos a Acción Nacional le genera una gran preocupación, porque evidentemente mientras todos los partidos políticos estamos en una actitud de receso y de no promoción, hay un partido que, al igual que lo hizo al principio de este proceso electoral, violenta disposiciones constitucionales, disposiciones legales, con las cuales busca obtener una ventaja indebida frente al electorado. Un electorado que en este momento no está recibiendo ningún otro tipo de información o de impulso más que el del Partido Verde. Y eso me parece que es indebido, inadecuado, es actuar tramposamente, es actuar mañosamente, es actuar violando la Constitución, violando la ley. Y yo lo que creo es que los mexicanos, y por supuesto quienes militamos en los partidos políticos, tenemos primordialmente y de inicio una obligación de acatamiento y de cumplimiento de la ley. Los problemas de México, muchos de los problemas de México es, y en eso comparto con Pedro Salazar, que por cierto el día de ayer en el foro de visitantes extranjeros lo decía, que el problema de México es que al no lograr hacer vigente el Estado de México, tenemos un problema de impunidad y de corrupción. Ese es el problema, y que hoy además nos está generando una situación de inequidad. Hay un plazo para el periodo de campañas en el que podemos promovernos. Concluido ese plazo, no puede permitirse. Ese es un primer punto que yo quiero señalar y pedirle a este instituto que en realidad actúe con la diligencia, con la premura que el caso exige en estas horas restantes de la jornada electoral. El otro tema es que en el informe que se nos dio respecto de los incidentes de las casillas, por lo menos el reporte que yo tengo de mi partido es que en el distrito 10 de Oaxaca en realidad hay muchos problemas, ya hay varias casillas que no han sido instaladas. Me dicen que son alrededor de 57 casillas no instaladas, y yo quisiera que pudiera confirmársenos si en efecto en el distrito 10 de Oaxaca están o no instaladas la totalidad de las casillas. No se hizo mención del distrito 10 en el pasado reporte que se nos dio. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? Con gusto tiene la palabra la licenciada Marta Tagle, representante de Movimiento Ciudadano. Sí, primero quiero hacer algunos comentarios sobre incidencias que se están presentando de manera general y que es importante
mencionarlas porque no se trata de que lo que nos queramos decir en esta mesa entre los partidos, sino más bien cómo la autoridad electoral está respondiendo ante esas demandas. Por eso era la necesidad de esta ronda. En ese sentido, comentar que es importante ver lo que está sucediendo en Puebla, porque efectivamente ya se conoce por la prensa lo que sucedió con respecto a incidentes de violencia en la casa del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien es de Movimiento Ciudadano, y que ya se levantó la denuncia penal ante esa situación, y que se suma a un hecho que ocurrió también en el municipio de Teciutlán, Puebla, que sin motivo alguno detuvieron a 3 ciudadanas que fungieron como promotoras del voto a favor de Movimiento Ciudadano durante las recién concluidas campañas. Sus nombres son Beatriz Herrera Martínez, María Ruiz Campos y Guadalupe González Díaz, y que de acuerdo a lo que ha mencionado el representante del PRI, pues se suma también a situaciones parecidas que están ocurriendo en el municipio y que es importante saber qué es lo que está pasando. Nos interesa también saber que en el caso de Guerrero y de Miahuatlán, donde ya se ha informado que casillas no se instalaron, si esto implica que se anulen como tal los procesos electorales en el caso de Tixla Guerrero, porque así se ha manifestado en prensa, y de Miahuatlán, en el caso de Oaxaca. Y esto es con respecto a incidencias muy concretas, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para intervenir sobre la que nos parece la mayor de las faltas que se ha cometido durante esta jornada electoral, pero no solamente en la jornada. Así como inició este proceso electoral, está terminándolo violentando de manera sistemática la ley, y me refiero al Partido Verde Ecologista. Y la responsabilidad no solamente del Partido Verde Ecologista, o sea, las sanciones que se le han impuesto han sido insuficientes para detener su conducta violatoria de la ley, tanto que hasta han llegado al grado de hacerles descuentos en las multas, y por eso es que la señal que se ha mandado es que la impunidad es lo que premia y pueden seguir violando de manera constante y sistemática la ley. Esto no es un asunto privativo de esta mesa. La sociedad está advirtiendo hoy cómo de manera muy lamentable una serie de artistas, si así se les puede llamar, celebridades del mundo artístico, están haciendo una campaña a favor del Partido Verde. Y quiero mencionar aquí el tema de manera muy concreta. No tiene que ver esto con que los ciudadanos se manifiesten de manera libre por una u otra opción política. La manera en que más de 24 personalidades están generando de manera constante mensajes a través de las redes sociales habla de que hay una campaña orquestada para tal. Se menciona de una contratación para ello que tiene que ser investigada, porque eso violenta gravemente la equidad en la contienda, porque se habla de que se contrató a personas para estar mandando mensajes para favorecer a un partido en plena veda electoral, y eso no lo puede permitir este Consejo General sin que haya al menos alguna declaración por parte de esta mesa, o de que solamente la comisión de queja le reconvenga al Verde de retirar esta campaña cuando hay un delito de por medio. No se trata de una campaña espontánea de personas y ciudadanos en favor del Verde, se trata de una estrategia perfectamente definida para favorecer a un partido. Entonces, como digo, esto se trata de violar la ley, porque al final de cuentas han visto que simple y sencillamente para ellos la ley no aplica, y esto ha mandado una señal muy grave en este proceso electoral, porque ha puesto en riesgo la equidad de la contienda, porque ha demostrado que hay ciertos protegidos del poder, y uno de ellos es el Partido Verde Ecologista. Pero además, ya lo había yo advertido en otra intervención, actúan como el dicho aquel de al ladrón, grita el ladrón para desviar la atención. Quieren o pretenden que un mensaje supuesto de Movimiento Ciudadano, decir que nosotros somos iguales que ellos. Señores, no se equivoquen, nosotros no somos iguales que ustedes,
somos muy diferentes. Y en ese sentido, pedimos en esta mesa que se investigue a fondo ese mensaje y efectivamente identifiquen de dónde proviene, pero no es estrategia de comunicación de Movimiento Ciudadano el poder implementar mensajes de esta naturaleza, y más bien nos parece que han salpicado lodo para diferentes lados a fin de salir victoriosos creyendo que estos tucanes son el ave fénix, pero en realidad están más enlodados que nada. Entonces, en ese sentido, creemos que desde Movimiento Ciudadano que es importante tomar las señales de alerta de quienes buscan por una parte violentar la ley, por otra parte amedrentar el voto, y sin duda también conocer a fondo lo que está sucediendo en aquellos lugares donde las Fuerzas Armadas han tenido que tomar control, y que no debemos de enterarnos solamente por los medios de comunicación, sino tiene que ser un asunto en el cual esta mesa tome cartas y que además se diga exactamente lo que está sucediendo a la ciudadanía y a la opinión pública. Es cuanto. Gracias, señora representante. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. Muchas gracias, señor presidente. Este mensaje va dirigido a los miembros de este honorable Consejo General, porque existe una preocupación en Encuentro Social derivado de los hechos y acontecimientos que están sucediendo en el país en aras de esta jornada electoral. Es muy claro que lo que quiere la población mexicana en estos momentos es más seguridad ciudadana y menos discurso demagógico. Nosotros estamos teniendo una incidencia bastante desagradable en el estado de Hidalgo, en donde de forma descarada, y que se está documentando en este momento, se está comprando el voto, específicamente en los municipios de Xochiatipán, Pachoquitla, Calnali y Santa Lucía. Ahí la autoridad competente en aquellos municipios, derivado de la protesta que han hecho nuestros representantes en el estado y en esos municipios, quiere suspender la elección. Esa es una situación preocupante, máxime que de acuerdo a las encuestas de salida, nuestro partido lleva la delantera. Este consejo local en el estado está definitivamente en contra de nosotros. Es una situación y un llamado que estamos haciendo a la autoridad electoral para que desde este consejo se entable la comunicación respectiva a efecto de que no se empañen estas elecciones. Estamos ante un panorama de una nueva ley, un nuevo instituto, consejeros nuevos, no todos, pero sí han venido generándose ahí, y debiera de ser una de las epopeyas más bellas de nuestra historia, no una anécdota empañada en aras de una nueva ley, en aras de un nuevo sistema electoral, pero con una historia gris que solamente le quita legitimidad a este proceso electoral. No es posible que a estas alturas nosotros sigamos viviendo este tipo de anomalías, no es posible que nosotros lo permitamos, sería peor aún permitirlo. Nuestro partido es más de hechos y menos de palabras, es decir, postulamos encuentros de paz, encuentros de diálogo, encuentros de valores, encuentros de acuerdos y no de negociaciones populares. Este acontecimiento, entre otros estados, es el que más nos ha llamado la atención porque es un descaro, es un insulto a la democracia, es un insulto a la ciudadanía lo que está sucediendo. El encuentro social, es decir, encuentro social significa un encuentro de disensos y no del enfrentamiento, ni siquiera verbal, porque nos asiste la verdad histórica de quien quiera resolver la violencia con más violencia. Siempre encontrará la respuesta de la indiferencia ciudadana que provoca no tan solo el abstencionismo en el voto, sino abstencionismo social, que significa precisamente
el desencuentro entre los ciudadanos y el país que queremos reconstruir y reconciliar para resolver los retos que implica la desigualdad social y el bajo o casi nulo crecimiento económico del país. Por lo que el Estado mexicano, a través de sus instituciones como esta, que es el INE, requiere manifestarse por consenso y unanimidad en contra de la violencia, en contra de la violación a la ley y exigir a las autoridades competentes el estricto cumplimiento de esta. Y desde luego, que el mundo sepa que México tiene un verdadero Estado de Derecho, que no se limita tan solo al cumplimiento de la ley, sino que debe garantizar algo mucho más amplio y noble para nuestro país, que es una justicia para los más y menos privilegios para los pocos. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Hidalgo, en donde la autoridad electoral está violando la ley, está favoreciendo a determinados partidos en el estado de Hidalgo, claro. Y eso es un llamado que se hace ante este Consejo para que se tomen cartas en el asunto y para que no se permita que se sigan haciendo este tipo de irregularidades. Recordemos que nuestra sociedad tiene su fundamento determinante en la familia, y si nosotros como partidos no generamos confianza en las familias mexicanas, nos quedaremos como siempre en un discurso que, lejos de ser incluyentes en lo que no quiere la población, porque no está nuestra comunicación política basada en los valores cívicos y morales que rigieron y que deben regir y deben seguir rigiendo a los que queremos una patria diferente. Es por ello que se hace una enérgica protesta en contra de las autoridades electorales en el estado de Hidalgo, porque están permitiendo y están colaborando en hechos ilícitos en favor de un partido. No quiero mencionar el partido aquí porque no quiero generar una polémica ni quiero generar ataques personales en contra de nadie. Lo haremos por el cauce legal, como siempre lo hemos hecho, con respeto a los partidos, porque no se trata de hacer aquí alusiones personales, se trata de discutir cuestiones de derecho, se trata de discutir situaciones que afectan la legalidad y, por supuesto, la armonía en la que se vive. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, consejero del Poder Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias, presidente. Quiero felicitar a este consejo que hayamos encontrado una salida institucional, que haya privado la responsabilidad política. Este es el tema importante, el tema que está en la opinión pública, a la sociedad le interesa, etcétera, y qué bueno que privó el sentido común y que encontramos esta forma para que podamos discutir estos temas que son fundamentales a lo que está sucediendo. Mi primera extrañeza es que no entiendo al oficialismo, de verdad. Vivimos unas elecciones inéditas, como nunca antes hay focos rojos, nunca antes había habido esta amenaza de boicot electoral que en realidad es sabotaje. El boicot es simplemente llamar a no votar. Aquí hay una intención para impedir las elecciones y en este momento de gran convulsión o de gran tensión, el oficialismo no ha hecho otra cosa que meter elementos que contaminan el proceso. Más de 140,000 ciudadanos pidieron que aplicaran la ley para quitarle el registro al verde. Ni eso los ha acongojado en lo más mínimo. Yo no veo una sola actitud en donde el Partido Verde recule un poco, rectifique, cambie de actitud. El mensaje es un desafío a la autoridad electoral, un desafío claro diciendo, mira, múltame si quieres, si es con dinero no me importa, y sabiéndose absolutamente impune en un momento pues delicado, o sea, de manera irresponsable. Yo decía, han sido consistentes, empezaron con propaganda ilegal antes de las precampañas y terminando las campañas en plena veda e incluso el día de la jornada electoral han seguido, es decir, les viene guanga la ley electoral, les viene guango las autoridades electorales, es, insisto, un gran desafío y es el oficialismo, este es un partido en el gobierno, igual que el PRI, eso es lo lamentable. Y uno dice, ¿a qué juegan? Miren, en Oaxaca, que es el lugar de mayor tensión,
hay grupos de porros que no tienen que ver con el magisterio, que están suspendiendo elecciones, que incluso el magisterio ha dicho, no somos nosotros, son otros grupos, y están afectando las casillas en lugares en donde en las encuestas conocidas el PRI está abajo. Es decir, la gente ahí en Oaxaca está culpando en Tehuantepec, en la ciudad de Oaxaca, al PRI de hacer estos hechos. Se tienen que investigar, porque esperemos que no haya impunidad. Quien haya impedido elecciones y casillas tiene que investigarse y aplicarse la ley. Es un delito porque en la impunidad luego se esconden. En Durango, nuestro representante José Arreola quiere presentar en la FEPADE, ahí en el Consejo Distrital, la denuncia de los mensajes del Verde, de estos que están llegando al celular, y la FEPADE le dice que no le acepta la denuncia a menos que les deje el celular, ¿no? Entonces yo pido que se tomen cartas en el asunto. Ya sé que la FEPADE luego es la carabina de Ambrosio, pero al menos que hagan como que trabajan, ¿no? Y que acepten este tipo de denuncias, porque pedirle de que solo le aceptan la denuncia si deja el celular, cuando pues es verdaderamente no querer aplicar la ley. Y en esto pues es lamentable, si es miren, si fuera una decisión de conciencia de cada artista, dijera, miren, yo estoy con este país y fuera libertad de expresión, pues no hay problema, pero es evidentemente una acción concertada. Y es evidentemente una acción concertada, además, con pago, ya lo dije, lo dijo el actor, aquí hay un actor que lo dijo con todas sus letras, que dice efectivamente que le pagaron y le ofrecieron dinero por salir a decir el Verde sí cumple en sus tweets, etcétera. Entonces es un hecho que vendieron sus tweets. Aquí está Alan Estrada, lo dijo en su cuenta de Twitter. Denise Merker lo dice muy bien también en su cuenta de Twitter, dice, hay los que venden su voto por una lámina y los que tuitean a favor del Verde, la diferencia es que los primeros lo necesitan, ¿no? Ojalá también digan cuánto les costó cada actor, y lo que lamento más es que se llevan al fútbol entre las patas, además, ¿no? Se llevan al fútbol entre las patas. La selección debiera ser un punto de encuentro, un punto de unión de todos los mexicanos, y sin embargo hoy, por esta campaña de corromper artistas y futbolistas, ahora ya la selección divide, ¿no? Y le da la razón a todos aquellos que decían que querían aprovechar el partido de fútbol de hoy en la tarde en Brasil. Y ahí yo tengo que hacer autocrítica porque yo pensaba que no tenía ningún problema, ¿no? Aquí el Piojo Herrera le dio la razón. Además, quiero decir que el Piojo Herrera tiene un contrato con el gobierno de Chiapas, ¿no? Con aquel gobernador que solo es estricto con sus funcionarios arreglándolos a cachetadas, ¿no? Pero con los otros no se habla por ahí, pero en Chiapas se dan también los mismos hechos contra las autoridades electorales, etcétera, y ahí por alguna razón, pero el gobernador simplemente ni sus luces más que para esto que ha habido. Entonces, la verdad es que yo veo complicado esto, que a este clima difícil al que tenemos se sume además el oficialismo a pervertir el clima electoral con estas campañas pagadas en veda electoral, etcétera, que la verdad es que no ayudan en nada a la gobernabilidad democrática, a un proceso complicado. Miren, hay otro elemento además. En el 2012, 3% de las casillas tuvieron que tomar personas de la fila para los funcionarios. En este proceso ya rebasamos el 20%, lo cual sabemos que eso pone en riesgo la elección, porque si no se cumplieron exactamente los mecanismos para tomar a las personas de la fila, ponen en riesgo esto, y lo sabemos los que hemos estado en el proceso electoral, donde una de las principales razones de anulación de casillas es precisamente que se tomaron a personas equivocadas o con un mal funcionamiento, y ahora el 20% más están ahí, y en este elemento hacen y continúan su campaña ilegal a pesar de las multas, a pesar de los ciudadanos y la petición de quítenle el registro al Verde, que bueno, ni eso los hizo cambiar de actitud y tomar una decisión por la democracia. Aquí son el principal elemento de perturbación electoral, y pido por supuesto que se investigue si efectivamente estos grupos en Oaxaca, que el magisterio se está deslindando, efectivamente son grupos de porros, y la acusación que hacen ahí es directamente al PRI. Eso se tiene que aclarar. Y
pues la verdad es que lo de hoy, lo del fútbol, la verdad es que los deja mal parados, ¿no? Lo sorprendente no es que hubieran detenido a los funcionarios de la FIFA metidos en actos de corrupción, lo sorprendente es que México no había aparecido ahí, ¿no? Pero en la Federación Mexicana de Fútbol también se cuecen habas, por supuesto, y ahora con este tipo de actitudes que lastiman al fútbol, que lastiman al punto que debería ser de unión de todos, que es la selección nacional a la que todos nos tendríamos que identificar, ahora lo usan por unos cuantos diputados más. Generan un problema de gobernabilidad por unos cuantos diputados más. Así de chiquitos son los que hoy nos gobiernan, porque son el partido en el gobierno, y uno se pregunta si la errática conducción de Luis Miranda no tenía que ver también con esto, con llegar a esta situación. Gracias, señor representante. Tiene ahora la palabra el licenciado Horacio Duarte, representante de Morena. Gracias, consejero presidente. En primer lugar, yo quisiera hacer un muy respetuoso llamado al consejero presidente, reclamo respetuoso. Me llama la atención que se convoque a desarrollar el orden del día, al informe de la instalación de desarrollo de la jornada e instalación de casillas, y el consejero presidente hace su cadena nacional un par de casi horas antes de esta sesión. Alrededor de las 12 del día, el consejero presidente salió en cadena nacional a dar su informe, y ya el que nos da aquí ya pues son los partidos, ya para qué. Lo importante es el canal de las estrellas. Y hace unos días leía una entrevista que le hacían al consejero presidente, y lo ha reiterado de manera permanente en sus entrevistas, que uno de los factores que ha generado la desconfianza y la falta de credibilidad del INE ante CIFE fue el manejo de la información en cierto proceso electoral. Incluso desliza que algún personaje no le quiso poner nombre y apellido, ¿verdad? Se refería a Andrés Manuel López Obrador, pero pues no le puso el apellido ni el nombre, pero a él se refería, consejero presidente. Pues miren, a las 12 del día el consejero presidente anuncia en cadena nacional que el 99.95% de las casillas están instaladas y da un dato de 128,704. Pero eso no es lo que está en las pantallas ahorita. Es decir, el juego de la información para ganar, como se dice popularmente, la nota. Ya por eso no se preocupe, diputado Belaucerán, representante del PRI, pues ¿para qué hablábamos aquí? Él ya dijo lo que tenía que decir en los medios, y lo de aquí pues ya es la morralla. Me parece esa actitud equivocada, si como lo decía el consejero presidente, yo creía que era sincero, se buscaba permanentemente erosionar la confianza en el instituto. Ni siquiera en su intervención, consejero presidente, usted tuvo la amabilidad de informarle a este consejo que había dado una información pública en los medios de comunicación. Ni siquiera tuvo ese decoro, esa cortesía política. Decir, señores, informé esto en la prensa y ahorita informamos lo que ha avanzado hasta este momento. Pero bueno, cada quien su estilo. Luego, por eso, la lluvia de caricaturas en los medios de comunicación, cada quien su estilo y cada quien su forma. Pero sí me parece grave y creo que, pues, evidentemente luego se tienen consecuencias sobre el tema de la credibilidad o no de las instituciones electorales. No acusen a otros después de su propia ineficiencia. Y bueno, como se utilizó este mecanismo para hacer un recuento de algunas circunstancias, yo quisiera preguntar, porque aquí se dan agregados de información de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, y no se dicen puntualmente el contexto político, simplemente sean cifras. Por ejemplo, ¿qué está pasando realmente en Oaxaca? ¿Cuántas casillas son quemadas? ¿Cuántas están secuestradas? Pues eso se trata el informe, aunque no le guste, consejero presidente, aunque recurra a su ironía, que solo usted piensa que es ironía. ¿Sí? Aunque no le guste y voltee y haga caras, no importa,
tiene que escucharnos. ¿Qué pasó ahí? Tenemos el informe, por ejemplo, con toda responsabilidad, en San Miguel Chimalapa mataron a un representante de Morena. Tenemos el informe en Michoacán, que el candidato del PRD a presidente municipal en Contepec está detenido por uso de arma de fuego. En Juchitán 4 heridos. Igual coincido pocas veces con el diputado Belauzarán, grupos del PRI en Tehuantepec quemando urnas, no los del magisterio, pero bueno, habrá que precisar. Y me parece que este momento del informe pues debiera ser ese espacio para discutir, para compartir información. Yo creo que es una visión equivocada, como lo decía el consejero presidente cuando decía, ustedes los partidos, para que se digan entre ustedes. No, este es un diálogo entre autoridades y partidos, o entre partidos y partidos, o incluso entre ustedes mismos como autoridad. Y lo del verde, bueno, pues ya, yo ya no esperaba más sorpresas. Del teléfono 676-897-4813, mensajes hace unos minutos, siguiendo llamando a votar por el verde. 676-897-4813, el verde sigue en su campaña. No hay quien lo pare, se pitorrea frente a la autoridad, y la autoridad muy dura, extremadamente dura, aplicando el reglamento de sesiones. Pero esa es la realidad de nuestro país y así están nuestras instituciones. Ojalá de verdad el informe pudiera tener un contexto más amplio. Hemos conocido por la prensa el tema de que en algún municipio en Tixtla ya no hay condiciones de desarrollar la jornada, y así datos que desde nuestro punto de vista debieran ser sí objetivos, sí precisos, pero también. Y finalmente, me llama la atención, aquí se ha hecho referencia al oficialismo, ¿no? Se refería, entiendo, al oficialismo del PRI, pero desafortunadamente también en la Ciudad de México funciona el oficialismo. En la Ciudad de México hay una amplia y desplegada actividad del oficialismo amarillo en la compra del voto en varias delegaciones, en Tlalpan, en Tláhuac, en Iztapalapa, en Venustiano Carranza, donde el Partido de la Revolución Democrática está desplegando la peor enseñanza de lo que sus amigos del Pacto por México les enseñaron, sus amigos del PRI. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. ¿Tiene la palabra alguien más? Con gusto. Tiene la palabra el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. Primero, para referirme a este informe que ha dado el secretario ejecutivo y para celebrar que 146.003 casillas se hayan instalado y estén operando y estén funcionando, lo que representa, pues que, como ya lo dije, la inmensa mayoría de los mexicanos está rechazando a la violencia y está acudiendo a las urnas o confiando en el sistema democrático mexicano para poder ejercer su derecho al voto. Y también para insistir en que es necesario que sí se dé una explicación detallada de las incidencias, porque se está generando confusión. Se está generando confusión y todavía faltan poco más de 2 horas y media para que la gente pueda salir a votar. Y en algunos casos no se sabe efectivamente si hubo violencia, si no hubo violencia, si hay un muerto, como se decía aquí. Me parece que sí es necesario que el Instituto Nacional Electoral salga a explicar en ese pequeño espacio en donde ha habido problemas qué es exactamente lo que está pasando. Pero por supuesto que reconocemos que la mayor parte de las casillas están desarrollando su actividad. Esas incidencias que se han reportado ya en el CIGE y que tienen que ver muchas con cambios de domicilio, en fin, seguramente no impactan en el ánimo de la gente, pero sí hay cuestiones que están impactando y que están pretendiendo hoy mismo, el día de la jornada, influir todavía a estas alturas en la preferencia electoral. Hice referencia hace un rato y solo lo refiero nuevamente a
estas llamadas que estuvieron recibiendo varios hogares en el país, con una grabación en donde aparentemente la voz es de Andrés Manuel López Obrador invitando a votar a favor de Morena, y todavía esto fue hoy mismo, muy temprano, el mismo día de la jornada. Ya me refería a los mensajes de texto que por vía SMS han estado enviando algunos partidos políticos y que cualquiera podría decir es un mensaje de texto, es responsabilidad de quien lo está enviando, sí, nada más que se está enviando justamente en la geografía en donde incide el proceso electoral para apoyar a uno u otro candidato. Pero quiero referirme más puntualmente a los casos que está pasando en las entidades con gobiernos panistas, en donde se está utilizando la fuerza del Estado para favorecer a ese partido y han detenido, amagado, amenazado a miembros del PRI, así como a los candidatos y a su personal de apoyo. En Puebla, ya lo mencioné hace un rato, hay 6 personas que fueron detenidas el día de ayer de forma arbitraria y que fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pero que todavía están ahí detenidos sin que se inicie un procedimiento formal, ni se les explique por qué razón están detenidos. Lo único que arguyeron los policías que los detuvieron es que era por órdenes superiores. Son Guadalupe González Díaz, Círculo Hernández Cruz, Noé Vandala García, María Ruiz Campos, Alfredo Landero y Beatriz Hernández, quienes están retenidos en Puebla por una instrucción de la autoridad estatal. Independientemente de eso, me refería yo a que el abogado que llegó a preguntar por qué los habían detenido también fue esposado, subido en la batea de una camioneta de policía, detenido desde las 3 de la mañana y liberado hasta hoy a las 7 de la mañana, y su falta era faltas a la autoridad policíaca, según lo reportaron. Están pues haciendo una campaña intensa de intimidación. En Baja California, en Tijuana concretamente, se está enviando a representantes del PRI citatorios falsos de la FEPADE, con un escudo que aparentemente, o que pretende intimidar, PGR, FEPADE, y se le dice, deberá usted comparecer ante el ciudadano agente del Ministerio Público de la Federación, titular, tal, ubicado en tal lado, a una diligencia de carácter penal y dar así continuidad a la integración de la averiguación previa indicada al rubro que se instruye en su contra por un delito electoral federal. No hay ninguna averiguación previa indicada. Están enviando del gobierno panista, están enviando a representantes oficios falsos que por supuesto pretenden generar una intimidación a nuestros representantes para que no actúen como debe de ser en una legítima defensa de los intereses de nuestro partido en este proceso electoral. Son estas y muchas otras irregularidades las que me parece que deben motivar la atención de este Consejo General. Por supuesto que nosotros estamos documentando y presentaremos las quejas y las denuncias correspondientes acompañadas de las pruebas para sostener lo que hemos venido manifestando, pero es necesario que esta autoridad sepa para que un proceso que se ha desarrollado, a pesar de los agoreros del desastre, a pesar de quienes estuvieron empujando a los grupos para que no permitieran el desarrollo de las elecciones, a pesar de eso, un proceso que se está desarrollando, me parece, de una manera adecuada en la gran mayoría de nuestra República Mexicana. ¿Qué está pasando? Efectivamente, queremos saber qué está pasando en Oaxaca, porque sí es cierto que el grupo de maestros se ha deslindado de algunos hechos vandálicos que se han generado, es cierto. Lo que no es cierto es que estos grupos, estos hechos se hayan dado en distritos que aparentemente en las encuestas el PRI fuera perdiendo, eso no es cierto. Pinotepa Nacional es un distrito en donde el PRI trae, en las últimas encuestas coincidentes varias, más de 10 puntos de ventaja, y ahí es principalmente a donde estos grupos vandálicos, que sabemos a quienes obedecen, han estado actuando. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Con gusto tiene la palabra el diputado Doher, consejero del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente. Quiero en primer lugar reconocer la disposición
del presidente de este consejo para abrir esta ronda de oradores y de discusión de lo que nos parece es importante en este proceso electoral. Pero sí tengo que llamar la atención, y coincido con algún orador anterior, no es lo que los partidos quieran decirse, es lo que en este proceso electoral está pasando y que es de interés de todos. Y sí quiero señalar, porque es algo serio, que en el propio Consejo se emitan estas opiniones, porque los partidos políticos constitucionalmente son entidades de interés público y lo que discutimos aquí es de interés público. Por lo tanto, el que sean opiniones de partidos o de representantes de partidos no es menor y al contrario, tiene un peso específico y mucho más en esta jornada electoral. Y señalaba porque una de las tareas de este Consejo es garantizar el cumplimiento de la ley, la equidad, la legalidad y que se lleve a cabo un proceso transparente y de la mejor manera. Y lo que estamos viendo en algunos puntos de la República es que esto no está sucediendo así y es necesario señalarlo de manera abierta y directa. Ya oradores que me precedieron lo señalaron y lamentablemente en el estado de Puebla se han presentado situaciones graves, no solo de violencia propiciada por el propio gobierno estatal. Balearon la casa de un presidente municipal, que por cierto de Movimiento Ciudadano, en una franca actitud intimidatoria, porque este presidente municipal ha estado en contra del gobernador del estado de manera abierta. En Teciutlán, Puebla, como ya lo señaló el representante del PRI, detuvieron a representantes de la candidata a diputada de ese distrito del PRI y le confiscaron información valiosa que tenían de la organización de la jornada electoral dentro de nuestro propio partido y siguen detenidos, dando un ambiente hostil y de violencia. Pero no acaba ahí el tema en Puebla. En San Martín Texmelucan, particularmente en la población de San Cristóbal Tepatlasco y San Rafael Tlanalapan, se denuncian balaceras para intimidar la participación de votantes con 9 lesionados en el Distrito Quinto Federal. Y esto fue porque los representantes del PRI detuvieron camionetas que llevaban propaganda negra contra el PRI. En suma, el gobierno del estado de Puebla usa la policía estatal y municipal para detener en retenes a los militantes del PRI. Ese es el ambiente que se está viviendo en uno de los estados de la República. Y eso no es todo. El secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI ha presentado una denuncia en contra de los diputados locales del Partido Acción Nacional, Euquid Castañón Herrera, que por cierto va en el primer lugar de la lista plurinominal del PAN, finísima persona, Jorge Aguilar Chedraui, también diputado del PAN, y contra el propietario del periódico Síntesis, Armando Prida, por falsificación de boletas electorales en Puebla. La denuncia presentada ante la FEPADE incluye también a Eduardo Torres Chedraui, Omar Blancarte Montaño, Juan Ernesto Lemos Mijares, Rafael Castro Fernández de Lara y Ángel Fernández Tellez Sánchez. Además, a las empresas Gives, Publicidad, Industrias Aranza, Logística, Infraestructura Empresarial en Diseño, Alegra y Litografía Magnograf, esta última propiedad de Armando Prida. ¿Y qué es lo que se denuncia? La impresión de boletas electorales falsas. De acuerdo con las acciones que se denuncian, las boletas electorales falsas han sido cruzadas como votos favorables a los candidatos del PAN e introducidas en los paquetes que habrán de ser entregados al concluir la jornada electoral de este domingo en los comités distritales correspondientes. Además, se acusa que los funcionarios de casilla en las comunidades de mayor pobreza en la entidad de Puebla son comprados hasta con 10,000 pesos para que firmen actas de escrutinio que asignan número de votos para cada partido a favor de Acción Nacional. Estas sí son irregularidades graves. No estamos hablando de llamadas telefónicas, no estamos hablando de artistas que pueden promover el voto a favor de alguien, sino acciones violentas y acciones francamente delictivas que se están presentando, además favorecidas por un gobierno municipal y un gobierno estatal. Un gobierno municipal como el de Teciutlán, Puebla, que conduce Antonio Vázquez, y un gobierno estatal de un gobernador panista de nombre Rafael Moreno Valle Rosas. Estas son las cosas que claro que son de interés de la ciudadanía y que debemos atender y frenar en la medida de lo posible y por lo menos denunciarlas públicamente para que cesen un clima de hostigamiento y, como lo hemos señalado aquí, que sean los ciudadanos de manera libre quienes decidan
quiénes deben ser sus autoridades. También, por otro lado, señoras consejeras y consejeros, señalar que en el estado de Morelos se presentó un hecho violento grave, la quema de una casilla y la lesión de uno de los funcionarios de casilla en Jiutepec, Morelos. Y eso es algo que no se puede permitir. Y los propios representantes de los partidos acusan al mando único de la policía a cargo del gobierno del estado de propiciar esta situación. No son cuestiones menores, no son estadísticas, no es lo que los partidos quieren decirse, no es apegarse al reglamento o no, que por supuesto nosotros estamos a favor de la legalidad y apegarse al mismo, es denunciar puntualmente estas anomalías con el único fin de que no se repitan y de que no sean elementos que dañen un proceso electoral que le interesa a todos los ciudadanos, se lleve a cabo de la mejor manera y que además es materia de trabajo de este Instituto Federal, Instituto Nacional Electoral y de las señoras y señores consejeros. Esas son las acciones y estaremos puntualmente denunciando lo que se presente en otros lugares de la República, porque lo que no se vale es simplemente hablar de oficialismo y no señalar que en aquellos lugares donde gobiernan gobernantes de otros partidos políticos distintos al PRI, se llevan a cabo irregularidades monumentales y que además afectan y quieren torcer la voluntad de los ciudadanos. Habrá que estar muy atentos a lo que sucede en Puebla, uno de los estados más poblados de la República. Habrá que estar atentos a lo que sucede en Oaxaca, habrá que estar atentos a lo que sucede en Morelos y en todo el país, porque queremos que esta autoridad electoral contribuya a un mejor ambiente de equidad, de legalidad y de certeza para los ciudadanos, y que las autoridades locales involucradas en estos hechos delictivos frenen estas acciones y en todo caso sean investigadas y sean sancionadas si en su oportunidad se demuestra lo que aquí se ha señalado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. ¿Alguna otra intervención? Con gusto tiene la palabra el licenciado Ricardo Espinosa López, representante del Partido Humanista. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Sumarnos a gran parte de las observaciones y puntos que se han precisado por diversos representantes y representantes de los partidos políticos. Efectivamente, yo creo que hay un compromiso muy fuerte con la legalidad, tenemos el compromiso de todos cumplir la ley y nos hemos quejado a través de los meses de la inequidad en la contienda y no se vale que se sigan haciendo cosas ilegales y que no se señalen. Nosotros estamos documentando las diversas violaciones porque seguiremos actuando conforme a la ley. Sumarnos también a la preocupación y señalamientos en el caso de Ocotzingo, en el caso de Morelos, que sabemos que son graves. También me sumo a las ideas de que esto es importante para todos, más allá de quién cometa o no cometa los ilícitos. Creo que el pueblo de México está esperando una contienda limpia, transparente. También tenemos reportes de un alto abstencionismo que tenemos que señalar. Hay que invitar a la gente a votar, pero con los términos legales. Queremos que la ley se aplique. Yo estoy seguro que aquí se darán cosas importantes. Algunos partidos podremos ser sancionados, otros no. Otros podemos ser apreciados por los votos y otros no. Tendremos que acatar lo que la gente diga. Pero aquella gente, aquellos grupos, aquellas personas, aquellos partidos que deliberadamente están violando la ley, inclusive en este momento tan importante, creo que deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sea quien sea y caiga quien caiga. Solamente exhortar a que los partidos políticos somos un termómetro muy importante y una representación social que no podemos y no se nos puede dejar a un lado. Celebro que se haya abierto la ronda para poder escuchar las incidencias que sí, ratifico, es un tema de todo el Instituto Nacional Electoral y no nada más de los representantes de partidos políticos. Seguiremos documentando y aquello que podamos y debamos denunciar, lo haremos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra? Con gusto, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, consejero del Poder Legislativo de Nueva Alianza. Muchas gracias, señor consejero presidente. Primero, reconocer al Consejo General que en el ámbito de la tolerancia se haya abierto este espacio para la discusión de problemas presentados en el desarrollo de este proceso electoral. En el caso del partido Nueva Alianza hemos tenido algunos incidentes, los haremos valer
ante la autoridad correspondiente y competente para que ahí se determine lo que a derecho convenga. Lo que sí solicitaríamos, señor consejero presidente, es que en aquellos temas que se han tocado y donde sí tenga competencia esta autoridad electoral, en el transcurso de las próximas horas se instruyese a quien corresponda para que se rindiera un informe con relación a los señalamientos que aquí se han hecho para brindar de certeza el desarrollo de la propia jornada electoral. Es cuanto. Gracias, señor diputado, así será. ¿Alguna otra intervención? El consejero Benito Nasif tiene la palabra. Muchas gracias, consejero presidente. Creo que el informe que usted nos presenta y que se suma al que hace un momento atrás trajo a esta mesa del Consejo la Secretaría Ejecutiva, nos da un panorama de cómo está operando ahora mismo, en estos momentos, nuestro sistema de elecciones ciudadanas, nuestro sistema basado en la colaboración estrictamente voluntaria de la ciudadanía para la organización de las elecciones. La instalación de las casillas no podría darse sin este ejercicio de civismo por parte de nuestros vecinos, que fueron seleccionados al azar mediante un sorteo, después capacitados por la autoridad electoral para realizar esta indispensable función de instalar las casillas, recibir la votación y hacer el escrutinio y cómputo de los votos. Creo que este es un momento oportuno para hacer el reconocimiento a todos ellos, a los cientos de miles de mexicanos y mexicanas que en este momento dedican toda una jornada, ¿sí?, al servicio de su comunidad, al servicio de su patria. Los resultados que estamos viendo, particularmente en los estados de Oaxaca, de Guerrero, Chiapas y Michoacán, no pueden leerse sin tomar en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo durante esta semana. Hace apenas un par de días, las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca estaban tomadas todas y cada una de ellas. Diversas juntas distritales en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán habían corrido la misma suerte. Algunas de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral fueron destruidas y tuvieron que habilitarse sedes externas. Y en un plazo muy breve, el personal del Instituto Nacional Electoral, las juntas ejecutivas tuvieron que rehabilitar esos espacios, restablecer la operación de nuestros sistemas de comunicación y lanzar todo el operativo para instalar las casillas. Los resultados que tenemos nos muestran que en la gran mayoría del país prevalece la normalidad. Y la normalidad en este país, afortunadamente, significa que casi el 100%, cada una de todas las casillas programadas se instalan. Esa es la normalidad a la que estamos acostumbrados. Lamentablemente, en el estado de Oaxaca, nos hemos alejado en esta ocasión un poco de esa normalidad, porque a pesar de que se ha distendido la situación en el estado, aún existen pues pequeñas cédulas que están actuando y que se refleja para impedir la organización de las elecciones y que se refleja en las cifras que nos ha presentado la Secretaría Ejecutiva. Pero la afectación que esto ha causado hasta ahora al proceso electoral, hay que decirlo, es una afectación no significativa. Ninguno de los distritos, de los 11 distritos de Oaxaca, está en riesgo de anulación de la elección, ¿sí?, por ya sea la no instalación de la casilla o por la suspensión definitiva de la votación en esas casillas. Debemos todos, partidos políticos, autoridades y ciudadanía, no perder la concentración en lo que resta de la jornada electoral
y vigilar que lo que se ha conseguido hasta ahora, ¿sí?, se conserve hasta el cierre de la jornada electoral, que los paquetes electorales lleguen a las juntas distritales y que se inicie la captura de las actas, la digitalización de las actas y la captura de los datos del resultado del escrutinio y cómputo que realicen los ciudadanos, y que además estemos en condiciones el próximo miércoles de realizar los cómputos distritales. Esta no es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral, es una labor donde el principal mérito, insisto, recae en una ciudadanía madura, comprometida con sus instituciones democráticas, pero también requiere de la colaboración y el compromiso de los partidos políticos, de su contribución a que este proceso sea una jornada exitosa, donde conozcamos el veredicto de la ciudadanía después de sus campañas. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, consejero Nassif. ¿Alguien más desea intervenir? El consejero Arturo Sánchez tiene la palabra. Gracias, consejero presidente. He escuchado con atención los comentarios que han hecho los partidos políticos y en principio me gustaría tomar la propuesta del diputado Luis Antonio González Roldán. Hay una gran cantidad de puntos que se han mencionado y curiosamente conforme se iban mencionando algunos elementos, consultando el CIGE y consultando los datos que se nos presentan, pues encontré varias respuestas a varios de las preguntas y dudas que se han generado. Pero creo que la propuesta es sana en el sentido de que el secretario ejecutivo genere la información integral a cada uno de los puntos. Doy algunos ejemplos. En efecto, hay funcionarios de la fila. Los números que traemos son muy similares a los que traíamos en el 2012, pero para dar una explicación puntual, creo que conforme va avanzando el tiempo y el CIGE nos pueden precisar algunos de esos elementos. En efecto, Oaxaca sigue siendo un tema que nos preocupa por actos de violencia, el robo de documentos electorales e incluso casos varios que se establecen y se reportan en el CIGE. Y ahí están el número de casillas que han sido suspendidas en su votación por cuestiones de violencia y cuáles en específico, el número de casillas que han sido objeto de robo de documentación, cada una por ellas. Pero bueno, insisto, en este tipo de elementos que ya están y que son a la luz de todos los que integramos esta mesa conocidos porque están en el sistema que está a nuestra mano, podemos reportar. Es cierto que hay en el caso de municipios específicos, distritos específicos como el de Miahuatlán, una preocupación, pero los últimos datos nos dicen que de 430 casillas que de 433 casillas que había que instalar, 3 no se instalaron y 10 fueron suspendidas de forma definitiva por incidentes que se reflejan en el CIGE. Yo creo que en términos generales lo que necesitamos es hacer un acompañamiento tanto de la información que transparentemente ha estado disponible a todos nosotros desde la mañana, como el análisis de esta información que el secretario ejecutivo va a integrar para reportar estos elementos. Muchos de estos temas son claramente generados, como decía el consejero Nassif, por un clima, un contexto que nos ha acompañado no el día de hoy, que nos ha acompañado ya varias semanas y que yo creo que el mayor logro fue que aun cuando teníamos preocupaciones de lo que podría ocurrir el día de hoy, la elección se está desarrollando en los 300 distritos que conforman el país. Y eso no es menor. Se ha discutido mucho de varios temas al respecto y creo que lo que realmente ocurrió es que tanto autoridades como partidos, como ciudadanos, como funcionarios de casilla y como electores decidieron ir a votar.
este es el gran mensaje del día de hoy. En un contexto difícil, la sociedad mexicana decidió sí votar en la compañía de los partidos, de sus candidatos, de nuestros funcionarios, de los ciudadanos que reciben la votación. Y claro, hay incidentes, se están resolviendo, pero insisto otra vez, y rescato el último punto que mencionaba otra vez el diputado González Roldán. En aquellos puntos en los que tiene competencia la autoridad. Hay una gran cantidad de cuestiones que se han mencionado que no vienen, no están directamente vinculadas con las decisiones que nosotros podemos tomar. Cuestiones que ahora nos involucran mucho porque una gran cantidad de temas están vinculados por decisiones que han tomado o tomarán, dependiendo de las circunstancias, los órganos públicos locales electorales. Nuestros compañeros en esta jornada, con quienes compartimos una gran cantidad de elementos y dado que la jornada sigue en marcha y que estamos todavía a 2 horas y 7 minutos de que termine, creo que es importante, creo que sí es muy importante mantener el llamado de la serenidad, de la ecuanimidad, para que la ciudadanía se siga sintiendo en paz, para seguir votando en todos los lugares en donde están abiertas las casillas y se puede depositar el voto por cualquiera de los partidos políticos que conforman tanto el sistema político nacional y sumando también a los candidatos independientes y sumando también, desde luego, a los partidos políticos locales. Estamos muy cerca de que esta jornada en términos electorales termine, se abrirá otra etapa, habrá que revisar muchas cuestiones, pero creo que la sugerencia de que se presente un informe ante los puntos específicos es pertinente y vale la pena. Por lo pronto, sigamos llamando en paz a los ciudadanos a que terminen su día votando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero Sánchez. Tiene la palabra el consejero Ciro Murayama. Gracias, consejero presidente. Yo también celebro la sensibilidad del propio consejero presidente para volver a agendar lo que estaba agendado y en un descuido, quizá producto de tantas horas intensas, no se atendió. Pero es lo de menos, es una anécdota. También quiero reconocer el derecho que tienen los partidos políticos a plantear sus preocupaciones, sus inquietudes, incluso a traer a esta mesa sus denuncias sobre conductas que les pueden parecer incorrectas, que les agravan o que agravian a los ciudadanos. Sin embargo, dado el contexto en el que estamos, permítanme señalarlo así, creo que hemos puesto el grueso de la atención en las motas de polvo, en los puntos que pueden preocupar y no hemos abierto la mirada hacia lo que realmente está ocurriendo en el país y los datos que tenemos delante de nosotros cada uno de los integrantes de este Consejo General a través del sistema de información de la jornada electoral. Déjenme señalar que la entidad que tiene el menor número de casillas instaladas sobre las programadas en el corte del CIGE de las 15:47, hace 7 minutos, es Oaxaca, pero con 92.46% de las instaladas. Es absolutamente una enorme noticia y debería de serlo para los partidos políticos que están recibiendo votos en todas y cada una de estas casillas. Hay entidades que se ha alcanzado el 100%, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 100% de instalación. Y en todas las demás, ya dije el dato de Oaxaca, estamos arriba
del 98% y en casi todas rondando el 100%, las que no están ya al 100%. Ese es el dato. 1.209.000 ciudadanos que no pertenecen a los partidos políticos están trabajando como funcionarios de casilla para recibir los votos de los partidos. Creo que este esfuerzo ciudadano merecería más reconocimiento, habría que poner el énfasis en lo que se está haciendo bien a lo largo y ancho del territorio nacional y dejar, si me permiten, por un momento los datos que son realmente marginales. Porque hay lugares donde costó mucho trabajo hacer la elección. En Oaxaca, yo creo que hay que estar reconociendo que en buena parte de los distritos de Oaxaca estemos alcanzando, fíjense, en Oaxaca el 92.56% al corte de las 15:51 horas de casillas instaladas. En el distrito 1, que corresponde a San Juan Bautista Tuxtepec, se alcanzó una instalación ya del 99.53% de las casillas. En Guajuapan estamos con en Teotitlán de Flores Magón, que es el 2, con una situación particular. El bloqueo por manifestantes de una vía de acceso importante no ha permitido entregar los paquetes para que se instalen las casillas. Ese distrito sí tiene un problema porque a esta hora tenemos una instalación del 43.51. Y otro distrito es el 7, que tiene su cabecera en Juchitán, donde tenemos el 75% de las casillas instaladas. Pero vean otros datos que contrastan. Guajuapan, ustedes saben, hubo hechos de violencia, de confrontación. Los ciudadanos instalaron el 99.81% de las casillas. En Tlacolula de Matamoros, 99.58%. En Santo Domingo Tehuantepec, 98.56%. En la heroica ciudad de Tlaxiaco, el 100% de las casillas. En Oaxaca de Juárez, capital, 100% de casillas. En Santa Lucía del Camino, 100% de las casillas. En Mihuatlán de Porfirio Díaz, 100% de las casillas. Y en Pinotepa Nacional, donde también se vivió una situación muy tensa en las últimas horas, se ha instalado el 91.61% de las casillas. Es decir, hay gente que pese a lo ominoso de los signos de las últimas horas, de las amenazas, de la advertencia de boicot electoral, salió sin pertenecer a los partidos a defender el derecho al sufragio, trabajando para que sus vecinos acudieran a las urnas. Esa es la generosidad de la ciudadanía que a veces creo no es correspondida por la generosidad de los actores políticos que se concentran sobre todo en la diferencia. No digo que se oculte la diferencia, digo que se reconozca que en este país se está votando en paz, en calma, que no hay un solo lesionado que tengamos reportado. Esa es una excelente noticia para todos los que estamos en esta mesa, para empezar, porque nosotros trabajamos para que esta vía, la pacífica, la institucional, para renovar los poderes, para decidir quién gobierna y quién representa a la gente, se mantenga aceitada, en funcionamiento y con legitimidad. Y los datos que estamos teniendo es que esa legitimidad es tal que la gente sale no solo a votar, sino a instalar las casillas. Insisto, tenemos en Oaxaca el 92.56% de las casillas instaladas. Es para las condiciones de adversidad que se generaron en los últimos meses, semanas, días e incluso horas en la entidad, un hecho que hay que reconocer, que hay que reconocerle desde aquí a la estructura del Instituto Nacional Electoral, a los consejeros locales que han sabido guardar la calma, el temple, también a los consejeros distritales y a todos y cada uno de los servidores públicos
que forman parte del servicio profesional electoral, pero también aquellos capacitadores, asistentes que incluso de manera eventual están trabajando para esta institución, que además de ser una institución, es una causa muy noble. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Murayama. ¿Alguna otra intervención? Con gusto tiene la palabra Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva Alianza. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En primer término, quiero hacer un reconocimiento público a la apertura y a la tolerancia mostrada por usted, señor consejero presidente, al habernos convocado a esta sesión extraordinaria imprevista, durante la cual hemos escuchado con atención que lamentablemente a lo deseable se han vertido muchas manifestaciones no propiamente derivadas del actuar o de la eventual deficiencia en el actuar institucional, sino que obedecen a la contienda propiamente. Consideramos lamentable la dinámica de descalificaciones y rispidez que se ha generado al seno de este Consejo General en el transcurso de este día. Es indudable que ya existen elementos de tensión por todos conocidos, como para venir a abonar en este máximo órgano de dirección con diatribas, con descalificaciones que no ayudan en nada al desarrollo de esta jornada electoral. Los señalamientos ligeros únicamente generan incertidumbre y esa no nos ayuda a nadie. Gracias. Es por ello que, previendo ya las últimas horas de la emisión del sufragio en esta jornada electoral, tal vez el momento más delicado de todo el desarrollo de esta jornada, hacemos nuevamente un llamado respetuoso a todos los contendientes a que se conduzcan por el cauce de la legalidad, a que nos conduzcamos todos con un actuar responsable, a no sobredimensionar, pienso que esto es muy importante, no sobredimensionar los incidentes que se encuentran debidamente reflejados en el CIGE, numérica y cualitativamente, y que si en su caso existen ilícitos de otra índole, competencia de otra autoridad distinta a esta, como puede ser la FEPADE, se hagan valer las denuncias correspondientes ante esta institución. Resolvamos los problemas en forma civilizada mediante el diálogo, no con gritos ni con reacciones desmesuradas. No hagamos de este ejercicio cívico por excelencia un baño de lodo. Dejemos que la jornada electoral siga en paz, que concluya en paz y que los ciudadanos de nuestro país puedan emitir su sufragio en condiciones favorables para todos. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Es una única ronda. Estamos en informe, señor representante, perdón. La consejera Adriana Favela tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Yo simplemente nada más para hacer varias aclaraciones. Por ejemplo, en Colima se reportó que la candidata gobernadora por el PRD, Marta Cepeda, no pudo votar porque se presentó en la casilla y la buscaron en la lista nominal de electores. Lo que sucedió es que se presentó en una casilla que no le correspondía. Se le orientó a que fuera a la casilla correcta, obviamente estaba en la lista nominal de electores y pudo votar sin ningún problema. Lo mismo sucedió con el Procurador de Justicia del Estado de Colima, Marco Santana Montes, y es exactamente la misma circunstancia, va a la casilla que no es la que le corresponde, obviamente no está en la lista nominal de electores, lo malo hubiera sido que estuviera, y después ya lo orientan para que vaya a la casilla correcta. Aquí lo único que me atrevo a comentar estas circunstancias en esta mesa es porque sí tanto la candidata a gobernadora como el procurador de justicia sí le informaron a los medios de comunicación de que no pudieron sufragar y que no estaban en la lista nominal de electores, pero ya no les comunicaron después de que finalmente había sido solamente un error de su parte y que finalmente sí estaban en la lista nominal de electores. Entonces, simplemente lo quiero poner aquí para aclarar esta circunstancia y digo, no son los únicos casos, también ya me reportan que en relación con la lista nominal de electores, pues ha habido algunas
cuestiones de solicitudes de información, que van 735, y la mayoría han sido precisamente porque los candidatos acuden a pretender sufragar en una casilla que no les corresponde, pero bueno, se les orienta para que ellos puedan sufragar donde está registrado su nombre en la lista nominal de electores. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera Favela. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, consejero presidente. Sin duda, tenemos informes de que, contrario a lo que se había vaticinado, la gente está acudiendo a votar, cuestión que celebramos porque esta es una elección de la gente, de los ciudadanos. Y sin duda eso refleja el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Como comentaba mi compañero de Nueva Alianza, creo que el nivel de la mesa ha descendido a los niveles máximos. Todos son diatribas y ofensas. Y sin duda, el eje de una campaña negra ha sido mi partido. Con declaraciones frívolas, sin sustento, quieren imputarle al Verde todo lo que sucede. Muestra de ello es lo que acaba de comentar el consejero del Poder Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, en ese idioma, en ese orden mental tan difícil, donde incluso el hecho de que haya funcionarios de casilla que se fueron es también culpa del Verde. Me preocupan temas muy importantes. Alrededor de la 1 de la tarde, Amalia García, distinguida perredista, en la estación 103.3, hablando en favor del PRD y en contra de otros partidos. La compra de votos en el Distrito Federal y en el estado de Michoacán por parte del PRD. La campaña que ayer desató el candidato del PRD en Michoacán vía Twitter, donde fue trending topic Silvano para gobernador. Pero eso está bien hecho y hacen imputaciones a mi partido sin tener las pruebas. Se habló también de que los mensajes que ha estado enviando Movimiento Ciudadano es una campaña de lodo que está haciendo el Verde y que los queremos enlodar. No, perdón, si enlodados ya están y hace mucho, con muchas acciones. Lo decía yo ayer, el tema en la mañana, el tema del haber vendido el listado nominal, de querer imponer a fuerza a Marcelo Ebrard como candidato. Creo yo que habla de quiénes son. Los mensajes que están mandando, un tal Pelón Carrera de Movimiento Ciudadano, ahí están, y el mensaje que están mandando como Movimiento Ciudadano para que los ciudadanos voten en favor de ese partido. Creo yo que es muy fácil venir aquí y ligero, sin fundamentos, aventar la piedra y esconder la mano. Me preocupa también la doble moral del Partido Acción Nacional, donde tenemos reportes de que la policía en Guanajuato, en Sonora, están amedrentando a los militantes de otros partidos para que no vayan a votar, los detienen sin razón. Esa es la doble moral del PAN, que hoy en parques y jardines están repartiendo preservativos, el PAN, y aquí están. O sea, es increíble la doble moral de ustedes. No es mentira. Aquí están los preservativos. Y vienen a quejarse aquí de que son los bastiones de la legalidad y la democracia. Qué pena, qué terrible. Ya están armados muchos, mi querido Silvano. Creo que han repartido muchísimos. Creo yo que venir a este consejo a hablar de ese
halo de virtud, no le abonan nada. Tratar de enlodar a los demás es tan simple que es la reacción de aquellos que no lograron tener una propuesta que interesara a los ciudadanos. Y hoy tienen miedo porque el Partido Verde sí lo ha logrado. Nosotros hemos sido respetuosos, se cambiaron las reglas del juego, aceptamos el cambio de las reglas del juego a medio partido y hemos aceptado y respetado las decisiones de este Consejo y del Tribunal. Pero creemos que esa campaña negra que han hecho en contra de mi partido, lejos de perjudicarnos, nos ha beneficiado, porque sin duda hoy la gente sabe quiénes sí cumplen lo que prometen. Desgraciadamente hay actores que, más que nosotros, vienen violando la ley, no solo en este proceso, sino desde hace mucho, en plena campaña, con recursos que nadie sabe de dónde salieron y con todos las promocionales de los tiempos de radio y televisión y los espectaculares a nombre de una sola persona, Andrés Manuel López Obrador. Él sí es quien supuestamente tiene una honestidad valiente y véanlo, sigue violando la ley, a ver qué es lo que sucede. La gente se dará cuenta de todo y lo sancionará en las urnas. Más allá de lo que ha sucedido, reitero que celebramos que la gente esté saliendo a votar, que la gente sea consciente del valor que tiene su voto y que ese voto lo emitan por quienes consideren que es la mejor opción. Eso demuestra que aún y con todas las descalificaciones que ha recibido el Instituto Nacional Electoral, la labor que tenía que hacer hoy se ha hecho y se ha hecho bien. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Gracias, qué amable señor representante. Tiene la palabra el senador Corral, consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. En un contexto en el que las elecciones se realizan en un ambiente de desánimo, diría yo, de decepción, que se traduce en la instalación tardía de casillas y en el relevo que los ciudadanos han tenido que hacer de quienes estaban nombrados como directivos de las mesas, pues es penoso realmente traer este discurso de inventar incidentes que solo confunden. Yo no sé si es cierto o no la repartición de preservativos por parte del PAN. Qué malo si lo están realizando ahora, pero qué bueno que lo realicen porque ya es hora de que nos apartemos de ese conservadurismo. Yo estoy a favor del uso del condón. Ya es hora de que el PAN promueva el uso de los preservativos como una forma fundamental de respeto a las personas. Obviamente se trata de una operación embustera del Partido Verde. Por supuesto que por burda cae por sí sola. Es la embustera operación que a lo largo de este proceso electoral han llevado a cabo. El partido que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El partido de la contumacia ilegal, de la impudicia como partido y como actor electoral. Desafiaron a la autoridad electoral como nadie, burlaron a la legislación electoral como nadie en este proceso. El INE llegó tarde a sancionar la conducta provocadora permanente del Partido Verde. Solo le impuso multas que no las disuadieron, que no los inhibieron a seguir burlando la ley. Todavía ayer y hoy usan las redes sociales en una campaña absolutamente documentada, por sistemática, articulada, por concatenada, donde principales actores de la empresa Televisa, la empresa que realmente es la propietaria del Partido Verde, ha lanzado a sus artistas y actores en una violación
de la legislación electoral para llamar a votar por ese partido. Hoy mismo han llegado a tal extremo que no se tocan la dignidad como país. Han llegado a utilizar a la selección nacional. Y el director técnico de la selección nacional, Miguel Herrera, ha lanzado tweets para llamar a votar por los verdes. Es una vergüenza que ahora se quejen los del Partido Verde de campaña negra, de campaña sucia, cuando han sido ellos precisamente los que una y otra vez han violentado la ley. Esta autoridad fue omisa al principio de esta conducta. Llegó tarde a imponer sanciones y hubo un daño irreparable a la equidad de la contienda, a la equidad de la contienda electoral. Está acreditado incluso por el dicho de uno de esos actores que fue contratado o que pretendió ser contratado, la campaña de promoción fuera del tiempo electoral. Esta autoridad tiene que hacerse cargo del desafío institucional, del desafío que ha lanzado el Partido Verde en este día, en este preciso día, en el que se lleva a cabo la jornada electoral. Los incidentes de violencia, las amenazas de boicot o sabotaje, como aquí se ha dicho, qué bueno que se han superado en la mayoría de los casos y que se han podido instalar las casillas electorales en el país, ya un gran porcentaje, que lamentablemente que haya habido el retraso. Lo que no puede escapar de eso que hemos llamado esta conducta grave y sistemática de violación de la ley es lo que acontece hoy mismo en redes y de lo cual el Instituto Nacional Electoral debe hacerse cargo. Yo comenté al principio, esta mañana que fui a votar, cómo se podía poner en riesgo no solamente a las instituciones electorales, sino también, por ejemplo, al equipo de fútbol. Y cómo se podía usar al equipo de fútbol. Pero llega a tal nivel el desafío institucional que hasta eso han arriesgado un elemento que cohesiona de alguna manera la sociedad mexicana, que es transversal a partidos políticos, a preferencias ideológicas. Cómo ha sido arriesgado innecesariamente hoy en una conducta que ya no reconoce ningún límite, que ya no reconoce ningún criterio de respeto por la ley. ¿Cómo se puede arriesgar innecesariamente incluso la armonía en un terreno como ese? Hace algunas semanas, cuando el representante del PAN, Francisco Gárate, señalaba que sobreponer el día de la jornada electoral el partido de fútbol tenía un propósito distractor. Aquí muchos hicieron casi mofa, casi burla de ese señalamiento. Pero hoy el propio director técnico de la selección, ni más ni menos que su propio director técnico, confirmó para qué sobrepusieron el día de hoy a la jornada electoral el partido de fútbol. La autoridad no quiso hacerse cargo de ese señalamiento y se ha introducido en plena jornada electoral un elemento de la mayor inequidad. Creo que habrá que hacer una seria reflexión realmente sobre lo que ha pasado en este proceso electoral y la forma en que la autoridad ha actuado frente a esta contumaz conducta de ilegalidad, de desafío, de provocación a la ley. Con el mayor respeto, pero con la mayor firmeza, debe abrirse un espacio de reflexión entre consejeros, representantes de partidos y consejeros legislativos de lo que este día y esta jornada nos enseña a todos, en términos del contexto en el que se produce, pero también del desafío que se han lanzado desde el mismo sistema de partidos a la ilegalidad y autenticidad del proceso electoral. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. ¿Alguna otra intervención? Bien, damos
Tiene la palabra el senador Puente, consejero del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, consejero presidente, consejeras y consejeros, amigos compañeros. Pues llegamos por fin a este importante día, un día que sin duda alguna será muy importante para todas y todos los mexicanos, y seguimos en el Partido Verde siendo objetos de ataques y señalamientos con críticas de nuestros adversarios políticos, con señalamientos de que nuestro partido ha violentado la ley de una manera sistemática, haciendo observaciones a la autoridad a la que manifestamos y nuevamente reafirmamos nuestro respeto, calificándola como omisa. Que pudo haber existido una modificación de criterios, lo asumimos como ya lo expresó el representante de mi partido en esta mesa, pero nunca habremos de calificar así el trabajo de ustedes. Aquí en esta mesa y en el transcurso del día de hoy se han venido señalando expresiones de mexicanas y de mexicanos que lo han hecho en el marco, creo yo, de una libertad, creo yo, de manera legítima, porque recordemos, y hay que decírselo a las mexicanas y a los mexicanos, que en este país no hay mexicanas ni mexicanos de primera y de segunda. Aquellos que lo pueden decir, sí, compañero senador, aquellos que lo pueden decir y aquellos que no, porque ustedes son muy buenos para observar la crítica y lo que hacen ciudadanos alejados de la política, que ustedes ante la incapacidad de convencer al electorado se llaman a derrotados antes y empiezan a querer repartir culpas de lo que no van a poder lograr hoy en las urnas. Hoy señalan al director técnico de una selección cuando, si así lo entiendo, manifestó su preferencia, creo yo que no es ningún delito. Lo justifican que porque lo hizo el día de la jornada, en el horario de la jornada. Pero déjeme preguntarle, ¿qué opinión le merece? ¿Sí? El que un senador de su partido, pues simplemente en la misma red social, en Twitter, saca y publica la boleta de él, de cómo votó. Y me refiero al senador Yunes, de Acción Nacional por el estado de Veracruz. Eso sí se permite, eso sí no está mal, ahí sí está bien. No, señor, déjeme, le dejo claro, hay que respetar la libre expresión de todas y todos los mexicanos. Si lo puede decir su senador, también lo puede decir el director técnico de la selección, y lo pueden decir muchas otras gentes, porque hoy, creo yo, no han cambiado todavía en nuestro país y los derechos son los mismos para todas y todos los mexicanos. Hay que tener también capacidad de autocrítica. Nosotros reconocimos, atendiendo cada una de las medidas que se nos impusieron por parte de esta autoridad y por parte de la autoridad jurisdiccional. Acudimos ante la última instancia y hemos sido sancionados, nosotros lo dijimos, de una forma que a nuestro criterio era en una forma retroactiva y con una modificación de criterios, pero todas, por ejemplo, las medidas cautelares que se nos citaron aquí fueron atendidas al 100%. Decir y dejar de manera muy clara que el Partido Verde está concentrado en tener un proceso electoral en paz, tranquilo, sin violentar, como yo creo que debe de ser la prioridad de hoy todos los institutos políticos en esta jornada electoral. Reconocer y manifestar en esta mesa el gran esfuerzo que han puesto las consejeras y los consejeros electorales para que tengamos un proceso en el cual la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos puedan salir a manifestar su decisión de manera libre. Ojalá que los gobiernos emanados de Acción Nacional también y los del PRD estuvieran buscando ayudarnos a tener una contienda en paz, con tranquilidad. No se espanten de las manifestaciones de mexicanas y de mexicanos, porque también, déjenme decirles que incluso hay algunos comunicadores que han expresado en las mismas redes sociales tendencias de supuestos sondeos a favor incluso de candidatos independientes. Bueno, es algo que está sucediendo y que hoy lo estamos viviendo en las redes, pero hay que tenerlo muy claro que es para todos. Esto no priva ni se le puede endosar
como una estrategia al Partido Verde Ecologista de México. Nosotros hemos realizado unas campañas de propuestas, nosotros acercamos nuestra oferta al electorado, nosotros no operamos en esa movilización de votos, en esa alquimia, como muchos otros se dedican así a hacerlo. Nosotros estamos esperando los resultados de la voluntad de todas y todos los mexicanos que habremos de respetar. Por su atención, muchas gracias, es cuanto. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Danner González Rodríguez, consejero del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano. Gracias, consejero presidente. Hay dos noticias que comunicar en esta tarde, una mala y una peor. La mala es que el Verde ya saló al Piojo y el Piojo a la selección, que va perdiendo. También va a perder este partido de las triquiñuelas. La peor es que de muy poco va a servir el llamado a misa que ha hecho la Comisión de Quejas para que los artistas se abstengan de tuitear su respaldo concertado al Partido Verde. Ni los ven ni los oyen, se pitorrean de la autoridad electoral. En la pantalla donde está transmitiendo Televisa en este momento el partido de fútbol, tienen un hashtag que dice censurado como compaye. Ese es el respeto que esta autoridad les merece. Decía hace rato Ramírez Marín que el PRI es el menos sancionado. Hay que reconocer la eficacia de su estrategia. Tiene tantos negativos el PRI y el gobierno de la República que han preferido nadar de muertito y sembrarnos un gran distractor, el Partido Verde, heredero de toda su sarta de trapacerías. Son el PRI 3.0. El señor representante del Partido Verde anda muy inquieto, muy nervioso, repartiendo sombrerazos aquí para todos. Está obsesionado con la candidatura de Marcelo Ebrard. ¿Por qué será que de más de 4,000 candidaturas, la única que le ha preocupado es la de Ebrard? Anda muy inquieto también acusando mensajes que dice está enviando el Pelón Cervera, un candidato de Movimiento Ciudadano. Nosotros lo dijimos de manera puntual en esta mesa y lo sostenemos, que se hagan las investigaciones correspondientes y que se llegue a las conclusiones. Pero además les quiero decir que en el transcurso de esta discusión me comuniqué con el Pelón Cervera y le pregunté si efectivamente esos mensajes son suyos y me dice que se trata desde luego de una guerra sucia orquestada como muchas otras que se están haciendo en este día. Me acusa también el representante del Partido Verde, dijo hace rato que somos demagogos, demagogia, y qué pena que ya se fue, pero demagogia, señor representante, es ofrecer cosas que no se van a poder cumplir. Es pedir con voz engolada la pena de muerte, como lo hicieron en 2009, a sabiendas de que México era parte de tratados internacionales que prohíben la pena de muerte y que además la Constitución también lo había incluso eliminado. Demagogia es decir que defienden a los animales, pero al prohibirlos en los circos los condenan al sacrificio. Demagogia es hablar de respeto a la ley y tirar carretadas de dinero en las campañas electorales, además transportadas en maletas de una marca muy importante, muy prestigiada por sus dirigentes. Demagogia es preguntarse por investigaciones pendientes, y en este caso le aclaro que la investigación sobre el padrón electoral está en curso y que en ningún momento se han presentado aún conclusiones de que haya sido un miembro de Movimiento Ciudadano el que haya hecho mal uso de él. Sea cuales sean las conclusiones sobre este tema, la posición de Movimiento Ciudadano es que se aplique la ley y que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Miren si son cínicos que hablan de investigaciones pendientes cuando aún no se ha esclarecido la muerte dudosa de una mujer extranjera en el departamento del dueño de su partido. No, señores representantes, no se confundan, los demagogos son ustedes. Por fortuna somos más los ciudadanos decentes. Creo que tenemos que hablar en estos momentos en que faltan apenas
1 hora y media para que se cierren las casillas, para que todos en esta mesa hagamos un llamado para que la gente salga a votar. Eso es lo importante en esta última parte del proceso y es el principal asunto que debemos estar atendiendo de cara al cierre de este proceso electoral que es ya de suyo bastante violentado, en donde las reglas electorales han sido pasadas por alto una y otra vez, con toda impunidad, y que ojalá que el cierre de este proceso transcurra con la mayor calma y que el mayor número de ciudadanos salgan a votar. Esa sería la meta deseable y el voto que hacemos en Movimiento Ciudadano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra intervención? La consejera San Martín tiene la palabra. Muchas gracias, consejero presidente. A ver, me parece que el conjunto de denuncias, de reclamos que se formulan el día de hoy en la mesa sobre hechos ocurridos en el marco, con motivo de este proceso electoral, de esta jornada electoral, me parece que nos deben de preocupar y nos deben de ocupar a todas y a todos. Nos deben de preocupar porque tengo la impresión que abonan a un contexto muy complejo de desánimo, de desconfianza que ha vivido el país, que ha vivido la sociedad, que está viviendo el país y la sociedad en los últimos meses, principalmente y de forma muy señalada las últimas semanas. Este proceso electoral está enmarcado en ese contexto. Y hay una cosa que me parece que debemos señalar. A ese contexto en particular se enfrentaron el personal que labora con nosotros, nuestra estructura, nuestros consejos locales, nuestros consejos distritales, principalmente nuestros CAEs, nuestros supervisores, que tenían que ir a tocar casa a casa para buscar la participación de ciudadanas y ciudadanos. Y a pesar de ese contexto, hoy tenemos más de 1.2 millones de mexicanas y de mexicanos que están fungiendo como funcionarios de mesa directiva de casilla, que están dando el día completo para estar recibiendo los votos de sus vecinas, de sus vecinos, para contarlos después, para estar en medio de una condición muy complicada que se vive ciertamente en puntos muy particulares del país, pero que sí se está viviendo en esos puntos, e incluso ahí tenemos a ciudadanas y ciudadanos participando. Me parece que esto nos tiene que ocupar, porque estamos teniendo una reacción por parte de la ciudadanía que de pronto no era una reacción que necesariamente sería esperada, no en el contexto que estamos mirando, en el contexto que estamos viviendo. Y me parece que eso nos tiene que llevar a todas y a todos a reflexionar un poco más allá de esta jornada electoral. En esta jornada electoral resultarán vencedores unos, perdedores otros. Eso pasa en una jornada electoral, vendrán las impugnaciones, seguramente será altamente litigioso. Sin embargo, llegará un momento en el que eso termine y me parece que hay un mensaje importante que tenemos que tener claras todas las instituciones, toda la sociedad mexicana, academia, partidos políticos, sociedad civil, todos lo tenemos que tener muy claro. Ha llegado el momento de que tengamos claro que nos tenemos que sentar a reflexionar qué camino vamos a seguir como sociedad. Hoy empieza eso con el ejercicio del derecho al voto y precisamente por eso es tan importante que todos participemos el día de hoy. Pero sí tenemos una responsabilidad ante este contexto que estamos viviendo. Estos sucesos que han estado ocurriendo el día de hoy no se pueden mirar al margen de ese contexto. Bien lo comentaba el consejero Nasif en su intervención. No olvidemos lo complicado que fue llegar a la jornada que tenemos el día de hoy. Y no es porque eso justifique cualquier situación, no. Tampoco es porque los números lo sean todo. El tema es ¿qué nos evidencia este proceso electoral? ¿Qué nos evidencia precisamente a partir de sus complejidades? Precisamente a partir de las dificultades que tuvimos para llegar al día de hoy, particularmente esta última semana. En Oaxaca señaladamente, en Guerrero los últimos meses, en Chiapas esta semana, en Michoacán.
Sin duda, todo este contexto lo que nos lleva es a reflexionar cuáles son los cauces que nos hemos dado. Podemos condenar lo que hagan uno y lo que hagan otros, pero me parece que también ha llegado el momento de parar las condenas y empezar a reflexionar qué podemos hacer cada uno para contribuir, hacia dónde debemos de ir avanzando. Si no tenemos claro que esto nos tiene que llevar a una reflexión, me parece que va a ser una oportunidad que habremos perdido. Y creo que el día de hoy tenemos una muestra por parte de las ciudadanas y los ciudadanos de una altura mucho mayor que la que de pronto hemos mostrado todas las instituciones, todos los partidos. Y lo digo con toda responsabilidad, tenemos que aprender de eso que estamos mirando el día de hoy, de las ciudadanas y los ciudadanos que a pesar de todo, no solamente están acudiendo a votar, que es un elemento importantísimo, también están dedicando su día entero a una labor que no es sencilla tampoco. Y es por una convicción de hacer de este un país mejor. Me parece que eso no debe de quedarse al margen y no lo debemos echar en saco roto. Todos estos contextos que hemos tenido en Oaxaca en particular nos deben llevar a reflexionar cuáles son los cauces que damos a las diferencias como sociedad, cuáles son los cauces que tenemos que ofrecer para atender diversos reclamos y diversas demandas. Más allá de si compartimos o no compartimos las vías, me parece que hoy estamos llamados todos un poco a la cordura y a evitar que esto vaya acrecentándose. Yo sí reconozco y me parece que se tiene que reconocer todo el trabajo que ha hecho la estructura, nuestra estructura, nuestros consejos locales, nuestros consejos distritales, nuestros CAIs y supervisores, que en verdad el trabajo que han hecho es titánico. Y reconozco sin duda a las ciudadanas y ciudadanos que hoy están fungiendo como funcionarios de mesa directiva de casilla, porque creo que nos están dando una enseñanza de la que me parece no podemos hacernos a un lado. Tenemos una responsabilidad para seguir adelante y precisamente en ese marco yo espero que todas y todos salgamos a votar para que podamos participar en una decisión que es fundamental y de la que todos nos tendríamos que hacer responsables. Es cuanto. Muy bien dicho, ¿eh? Gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, damos por recibidos los informes que se han presentado, por lo que corresponde decretar un nuevo receso en uso de la facultad que me confiere el artículo 7º, párrafo primero, inciso F del reglamento de sesiones de este Consejo, por lo que continuaremos esta sesión a las 20:30 horas. Gracias.